Bien, Jennifer, bienvenida. Mi nombre es Marilena Ditilio y le estoy acompañando en la unidad curricular de Historia de América. El día de hoy, pues vamos a abordar lo que es la unidad número 2, que es la que va a estar en vigencia ahorita, que hace referencia a la formación y crisis del orden oligárquico. Vamos a tomar en cuenta de que la historia, pues, es los acontecimientos ya ocurridos anteriormente. En este caso de Historia de América, pues estamos haciendo referencia a la historia de todos estos naciones del continente americano, teniendo presente de que se aborda lo que es la historia de el ámbito de América del Norte, América Central y América del Sur. A lo largo de la historia, pues, se produjo una mezcla con lo europeo y lo afroamericano, lo que conllevó a una población de diversidad y también de unas raíces bastante enriquecedoras. En este caso, pues, tenemos de que no solo en nuestro país, sino también en varias naciones del continente americano, pues, su proceso cultural radica en muchos de los ámbitos que fueron sacados del continente europeo y también del continente africano. Especialmente, por ejemplo, si nos vamos al caso específico de Venezuela, pues tomamos en cuenta de que ambos continentes nos aportaron muchos elementos importantes a la cultura y lo que ha hecho que a lo largo de la historia Venezuela sea un país pluricultural y en este caso, pues con aportes tanto del continente europeo como del continente africano. Vamos primeramente a lo que es el año 1491, una nueva historia de las Américas antes de Colón. Aquí Charles Mann, con sus compañeros, nos señala que el origen de América Latina había entrado por la Tierra del Fuego hace unos 30.000 o 40.000 años, según los últimos hallazgos y no por el estrecho de Bering, como se ha dicho. Bueno, aquí a lo largo del encuentro del día de hoy, pues vamos a tener unos elementos importantes, ¿bien? En el cual pues se nos señala y se nos contrapone muchas de las teorías que ya son conocidas como cultura general por parte de nosotros. Aquí vamos a tener autores en los cuales pues hacen referencia a unas posturas contradictorias o también otras posturas que enfatizan en lo que ya conocemos. Aquí entonces, estos autores nos señalan de que se había entrado por la Tierra del Fuego y esto pues nos lleva a que pues el punto de partida es América del Sur. ¿Para qué? Para conocer lo que es el continente americano. Los conquistadores, una historia diferente. Fernando Cervantes nos señala que la imagen de los conquistadores españoles en Latinoamérica es negra en general. Cometieron atrocidades con los indígenas y arrasaron pueblos y culturas para imponer otro sistema de vida. A ver, cuando nosotros estudiamos desde muy jóvenes la historia en lo que es el colegio, la escuela, nos señalan la historia como un ámbito bastante agradable, por decirlo de alguna manera, en la cual pues nos dicen que, por ejemplo, en nuestro país nos señalan de Bolívar, y en otros lugares nos señalan de Napoleón Bonaparte, bien, y allí nos señalan cómo y nos pintan a través de la historia cómo lograron llegar a distintos lugares, como el caso de Cristóbal Colón, descubriendo América, teniendo presente aquí de que yo no lo noto como un descubrimiento. Bien, por favor. No lo noto como un descubrimiento, porque cuando hablamos nosotros de descubrimiento es algo que solo yo, en este caso, estoy llegando por primera vez. Bien, y resulta que cuando Colón llega al continente americano, pues ya estaba poblado
por grupos indígenas. Bien, y esto nos lleva a que, pues, yo lo noto como que fue un descubrimiento en este caso, pues, pero para Colón y las personas que le acompañaban. Bien, pero ya estaban allí habitados. Pero entonces lo vemos como algo bastante agradable al relato de la historia, ¿ok? Sin embargo, pues así como nos indica aquí Cervantes, nos dice que muchos de los conquistadores cometieron atrocidades con los indígenas. Quiere decir que ellos llegaban a esos pueblos a imponer. Gracias. Llegaban a ese pueblo, a esos pueblos, a esos territorios, a imponer muchas de las culturas que traían, a apoderarse muchas veces de las riquezas, de elementos que para ellos eran nuevos como riquezas, oros, animales que desconocían, aves, bien, que nunca habían visto, y esto llevó a que, pues, se cometieran muchos elementos de que no fue un trato el más agradable para las personas que habitaban en esos territorios. También llegaban a imponer sus culturas, también llegaron a imponer mucho la religión. Bien, por ejemplo, el proceso que vivió Cristóbal Colón llegaba a esas tierras también a imponer la religión católica y esto llevó a que buscaban cambiar un poco los sistemas de vida de esos territorios. Así que, pues, el día de hoy nos vemos de que no es tan agradable como lo podemos leer en algunos textos. Bien. Em, Luego nos habla de un día de guerra en Ayacucho. En este caso, el 9 de diciembre de 1824, en los Andes peruanos se libró el combate que dio la emancipación al continente y una derrota catastrófica en España. A ver, cuando nosotros hablamos de combates, pues nos lleva a muchas de esas guerras, combates, campañas, batallas que conocemos no solo de nuestro país, sino del continente americano, todos estos procesos independentistas en los cuales fue un proceso que a lo largo de la historia fueron naciones tras naciones del continente americano que pues buscaron liberar cada uno de esos territorios. En este caso, pues tenemos que cada uno de esos combates salieron victoriosos algunos, otros pues no tanto, y esto fue poco a poco, de manera progresiva, que así como en los Andes peruanos y otros espacios del continente americano, fueran uno a uno buscando separarse e independizarse de estas colonizaciones que se tenían para el momento. Y aquí nos habla que ya para 1824 pues era una derrota para España, porque aquí comenzó todo el proceso de estas naciones que pertenecían a la corona española comenzaron a lograr su independización. Sin embargo, todo esto fue a través de combates, guerras, batallas y campañas y pues no es que un combate sea muy amistoso. Entonces esto lleva también a que pues todo ese proceso fue bastante complejo. La jaula de las onas. El escritor y periodista argentino Carlos Gamerro pone a los latinoamericanos frente al espejo de la realidad de cómo se han visto o se ven frente a sus propias raíces los indígenas y que niegan en favor de lo políticamente correcto. Aquí vemos un poco de subjetividad y cuando nosotros abordamos la historia, pues siempre es algo bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque podemos ver algunos combates, algunas guerras, podemos ver algunas acciones de personajes importantes de la historia del mundo, pero esto nos lleva a un poco subjetivo, porque aquí nos habla un poco de lo políticamente correcto, no solo para los indígenas, sino pues también para todos los que estaban involucrados, ¿ok? Entonces, entre lo correcto y lo incorrecto y lo que es la historia y
y la historiografía, lo que podemos nosotros leer y cultivarnos un poco a través de la historiografía, pues nos lleva a que es bastante subjetivo poder decir si es lo correcto o no es lo correcto. Bien, Gámez retoma el hecho real de un grupo de indígenas que fueron capturados en la Tierra del Fuego para ser exhibidos por Argentina como una atracción a la Exposición Universal en París. Vemos entonces cómo para el año 1889 ya estábamos un poco más avanzados en lo que era todo este proceso que ya traíamos en lo que era el proceso que vivía el continente americano, pues ya para 1889 hacer este tipo de exhibiciones y este tipo de acciones, tener a nivel político, pues era un poco fuera de lo común, ¿ok? El tema del día de hoy nos habla un poco sobre bueno, nos habla un poco, no, nos aborda lo que es la oligarquía. Por eso hoy vamos a centrar un poco en lo que es la oligarquía, porque también escuchamos mucho sobre oligarquía y en realidad vamos a ver de qué trata. Nos dice que para Platón la oligarquía es el gobierno del grupo restringido de los más ricos que gobiernan en función del cálculo de los intereses económicos y en particular del acrecentamiento de sus propias riquezas. En este caso específicamente, pues la oligarquía nos hace referencia a que el gobierno está a cargo de personas que pues son pudientes, son de clase social alta y que gobiernan, en este caso, a través de intereses muy particulares, no solamente económicos, bien, sino que buscan acrecentar lo político y lo económico. En este caso, mejorar a pesar de que son personas de la clase alta con grandes riquezas, pues buscan multiplicar esa riqueza a través del poder que puedan tener a nivel político. Entonces, ¿qué es la oligarquía en América Latina? Luego de los procesos independentistas que se desarrollaron en el continente latinoamericano, comienza un proceso de inestabilidad política. A ver, aquí tenemos elementos importantes. Esto es como cuando nos vamos a ir de la casa, queremos irnos de la casa, queremos independizarnos. ¿Cómo sería eso? Sería un proceso difícil, ¿verdad? En el cual pues debemos comenzar de cero, debemos saber cómo vamos a lograr esa estabilidad económica y demás. En este caso, pues a lo largo de la historia comienza un proceso en el cual fue progresivo la independización de cada una de las naciones que conformaban Latinoamérica. Entonces, aquí, luego de que comienza ese proceso, pues comienza una inestabilidad política debido a que pues buscaban en este caso ver cómo subsistir, no solo a nivel económico, sino político también. Y ya veníamos de pertenecer, por ejemplo, nuestro país, venía de pertenecer de la corona española, nos independizamos, ¿ahora qué vamos a hacer? Y aquí comienza ese proceso. Luego nuestro país, por ejemplo, de separarse de la corona española, pasa a pertenecer a la Gran Colombia. Luego de la Gran Colombia, pues comienza como nación independiente. Y esto ha sido un proceso de inestabilidad que no solo vivió Venezuela, sino que también vivió gran parte de las naciones de Latinoamérica. El ámbito político se caracterizó por concentrar el poder en pocas manos. Aquí, ¿qué buscaban? Los que estaban cerca de el entorno político, pues buscaban de manera hermética tener allí y no abrir a otros ámbitos el poder, sino que, como hablamos de oligarquía, pues buscaban en este caso ellos mismos permanecer en el poder sin dejar pues que otras personas pudiesen ser parte de ellos, ¿ok? Todo esto conllevó al sistema, a que el sistema oligarca, en este caso que se desarrolló entre 1880 y 1930, caso de Perú, se extiende. En este punto específicamente, la mayor parte del sistema oligárquico inicia desde 1880 y se extiende entre los años 1900 y 1930. La única excepción que pasa
del año 1930 que la oligarquía sigue extendiéndose a nivel político es en el caso de Perú. Quienes pertenecían al poder oligárquico eran pertenecientes a las clases sociales altas. En este caso, pues tenemos lo que les venía mencionando. Buscaban enriquecerse aún más de lo que ya tenían. Los cargos públicos eran ocupados por personas cercanas a las clases mencionadas. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, como lo mencioné, concentraban el poder en pocas manos y los más cercanos y de confianza de ellos eran los que lograban ocupar estos cargos. No se reconocía el derecho universal al sufragio, ya que era una amenaza contra su estructura. ¿Qué ocurre aquí? Aquí esto fue como un proceso bastante lento y progresivo también que vivió toda Latinoamérica en relación al derecho al voto, al derecho al sufragio. Esto, por ejemplo, si centramos la atención en el caso de Venezuela, pues luego de separarnos de la Gran Colombia y convertirnos en nación independiente en el año 1830, el derecho al sufragio tampoco era algo que estaba muy abierto, ¿bien? Comenzaron muchas de las dictaduras, muchos de las personas de las clases sociales altas, la oligarquía a verse de manera bastante acentuada. Y luego, pues tenemos de que no solo en Venezuela, sino en relación a todos los países latinoamericanos. Luego, con el pasar de los años, pues fue abriéndose un poco la brecha del derecho al sufragio y ya luego de los años 1900, ya cuando estamos terminando todo este proceso de 1900, 1930, es que hay un poco más de estabilidad en relación al el sufragio. Se implantaban gobiernos autoritarios. Bien, aquí vemos muchos gobiernos autoritarios que llegaban a cada una de las naciones, un proceso de muchas dictaduras, un proceso de personas de ambición de poder que buscaban implantar gobiernos, golpes de Estado y luego, posteriormente a esto, pues permanecer en el poder por mucho tiempo. Los regímenes oligárquicos, vamos a mencionar algunos eh, de Latinoamérica. Primero, Perú. El poder del Estado no se relacionaba con la población, su interacción residía en los poderes locales. Estos eran los llamados caudillos, poderes locales que tenían y eran los que tenían interacción directamente con los del gobierno central, por decirlo de alguna manera. Se caracterizó por ser excluyente respecto a las clases populares, sobre todo de los campesinos en todos los ámbitos, social, de género, racial y étnico. Aquí vemos entonces cómo, hablando de oligarquías y de esas clases sociales altas, pues rechazaban lo que eran las clases sociales más bajas. Luego en México se presenta como una contradicción interna al definirse como liberal y oligárquico a la vez. Aquí en México fue bastante curioso porque muchos de los autores lo definen como ambos a la vez, es decir, personas de la clase social alta, sin embargo, también estaban compuestos por liberales, que eran personas de clase media que también podían ser parte del gobierno. Aquí se abre entonces un poco más la brecha. Se advierte una hegemonía de la fracción liberal terrateniente. Cuando hablamos de hegemonía, pues hacemos referencia a estas personas que buscan permanecer en el poder, entregando el poder a personas a nivel familiar, a otro familiar o también en su misma línea política conformada por civiles y militares identificados ideológica y políticamente con el liberalismo. Es decir, aquí vamos en los liberales y los oligarcas de la mano, buscando permanecer en el poder. En Argentina, se trata de un Estado liberal que promueve la economía del mercado. Bien, en este caso, pues eran liberales que buscaban centrar la atención en el ámbito económico, no solo en el político de permanecer en el poder, sino también en la parte económica. Tiene una cúpula brillante que tiene una ideología positivista
que sostienen que la solución de diversos problemas de la nación se encuentran en el progreso técnico y material. En este caso, bien, tenemos de que se centraban en lo que era lo económico y lo político. Sin embargo, es un elemento bastante importante que tenían claro los diversos problemas por los cuales pasaba esta nación para la época y que teniendo claros algunos de los problemas buscaban el progreso a través de elementos muy diversos. Chile es un estado cuya oligarquía se caracteriza por ser altamente represiva y de igual modo declaradamente excluyente respecto a los opositores y disidentes. En este caso, tenemos que la oligarquía chilena fue un proceso bastante poderoso y represivo. ¿Qué sucedía aquí? Que este tipo de oligarquía que se implantó en Chile, pues al ser represiva y excluyente, pues llevaba a ser unos políticos bastante radicales, lo que no permitía ningún tipo de oposición y buscaban permanecer en el poder de una manera más radical. La oligarquía estuvo constituida y conformada básicamente por terratenientes y mineros en un inicio. Terratenientes, siempre clase social adinerada, pudiente, y los mineros que conformaban bastante poder, ya que la minería centraba el poder económico para la época. Luego viene lo que eran las formaciones de las repúblicas. A pesar de la diversidad de historias que tuvo los distintos países latinoamericanos, adoptaron como aspecto en común las repúblicas como forma de gobierno. Aquí comienza todo ese proceso que dejamos la oligarquía a un lado, los liberales y demás, y comenzamos a formar las repúblicas que conocemos hoy en día en lo que es Latinoamérica. Nuestro país específicamente, pues comienza su proceso en 1830, luego pasa a Estados Unidos de Venezuela y luego vuelve a República de Venezuela. Bien, lo que comienza a formarse esta nación republicana. Eh, Hispanoamérica y el ámbito electoral. En buena parte de la región, desde muy temprano, el sufragio se extendió a la mayoría de la población masculina y adulta. ¿Qué ocurre aquí? Cuando comienzan a formarse las repúblicas, como vengo diciendo, y por ejemplo, para el año 1830, solo en nuestro país y en varias de las naciones de Latinoamérica se les permitía el derecho al voto, era solo a los caballeros, caballeros que supieran leer y escribir y también caballeros que fueran o profesionales o que fueran de la clase social alta, así como también caballeros que tuvieran poder económico. Luego, esto fue a lo largo del tiempo, como lo dije hace un momento, pues abriéndose la brecha a otros elementos. Todos los hombres libres no dependientes fueron incorporados. Esto fueron en las naciones de Latinoamérica. La opción republicana adoptada por las dirigencias marcó a fuego esas historias, de manera que, a pesar de su diversidad, puede conocerse un patrón compartido en el tránsito político, caminos paralelos y de experimentación en la modernidad. Aquí tenemos entonces que muchas de la formación de las repúblicas de Latinoamérica pues fueron bastante similares. Partieron de un proceso bastante complejo a través de su independización y luego en el tránsito político, económico y social, como vemos, pues fue un proceso bastante similar en lo político a través de las oligarquías, de las dictaduras, luego en lo económico, un proceso bastante complejo después de su independización y en el ámbito social mucho rechazo a lo que eran clases sociales bajas, también a nivel social, lo que hacía referencia a todo el proceso de los esclavos que también fue disminuyendo a lo largo de los años en cada una de las naciones, quitando y eliminando lo que era la clase social de los esclavos y también pues eliminando y rechazando
de manera bastante categórica lo que era la esclavitud en cada una de esas naciones. Bien, Jennifer, me gustaría conocer tu opinión en relación a las oligarquías que pues mencionamos el día de hoy. ¿Qué opinas para la época? Bueno, pues esas oligarquías, pues como usted lo dijo, eran de personas que querían someter a, quizá la mayoría de la población, pues era, ¿cómo se diría? ¿No? Era analfabeta. Y Ajá. pues ellos querían venir a oprimir y a formar su mandato, ¿verdad? Porque Ujú. pues, y venir a llevarse pues las riquezas de esas poblaciones. Muy bien. Ok. ¿Tú crees, Jennifer, que en la actualidad podría funcionar? O ya con No, personas como tú lo mencionas, ya no hay tanto analfabetismo como antes. ¿Qué sí, sucedería ahorita? exactamente, ya no hay ese desconocimiento y pues hay muchas leyes que amparan, ¿no? Y hay mucha libertad, se podría decir. Muy bien. ¿Y crees que esto, aunque, como decía yo, es muy subjetivo si ver lo correcto o incorrecto, pero si lo vemos de manera incorrecta y por el analfabetismo que había para la época, y como lo dices, en la actualidad pues ya es otro cantar, pero ¿sientes que eso aportó algo a nivel político o social para lo que vivimos en la actualidad? Eh, ¿Qué aportó qué? Me explica bien la pregunta, no la entendí. O sea, aportó, me refiero, algo de esas oligarquías aportó para lo que vivimos en la actualidad. ¿Algún aporte que eso haya dejado? Pues aporte positivo, no sé, la gente pues defendió, salieron personas que libertaron, que Ok. ayudaron a que la gente pues aprendiera. Muy bien, efectivamente es así, Jennifer. Vemos cómo lo mencionaba, tenemos un proceso en el cual pues salimos de lo que era la corona española, pasamos entonces, luego de un proceso bastante complejo, nos convertimos muchos en repúblicas, en naciones ya independientes y aportó, claro que sí, aportó esa lucha de muchos de los conquistadores para poder sacar a flote cada una de las naciones. Luego, pues vemos que esto ha hecho que a lo largo de la historia haya sido progresivo cambios a partir a nivel político, a nivel, como lo decía, por ejemplo, el ámbito del sufragio. Vemos cómo a lo largo de la historia, pues también ha sido progresivo este tema, ya no eran solo los caballeros, ya se incorporaban las mujeres luego de unas décadas después. Y luego ya se hizo el voto universal en el que todos podían ejercer el derecho al voto en una edad específica, en nuestro caso los mayores de 18 años. Y así se fue abriendo la brecha a nivel social, pues como tú misma lo dices, el índice de analfabetismo comenzó a disminuir y esto llevó a que la persona, la población, pues fuera teniendo más razón de muchas cosas. Y por último, pues la eliminación de la esclavitud para esta época, que también es un elemento importante. Bien, Jennifer, muchísimas gracias por tu aporte. Esta fue la clase del día de hoy. Espero volver a vernos en el próximo encuentro. Este es el tema de la unidad 2 que va a estar en plataforma, ¿ok? Un gusto, Jennifer, que me hayas acompañado y que pues hayas intercambiado un poquito de historia conmigo. Que tengas un excelente día. Igualmente, profe, gracias y feliz tarde.